El álgebra relacional es el modelo utilizado en la actualidad para representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulado en sus fundamentos en 1970 por Edward Frank Codd de los laboratorios IBM en San José, California, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma de los modelos de base de datos de los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en que cada relación como si fuese de una tabla, que está compuesta por registros, las cuales son las filas de una tabla, que representan las tuplas, y los campos, los cuales son las columnas de las tablas. El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental. Consta de un lenguaje de operaciones que toman como entrada una o más relaciones y producen como resultado una nueva relación. Las operaciones fundamentales del álgebra relacional son selección, proyección, unión, diferencia de conjuntos, productos cartesianos y renombramiento. Además de las operaciones fundamentales, hay otras operaciones. Por ejemplo, intersección de conjuntos, reunión natural, división, asignación. Esas operaciones se definirán en términos de las operaciones fundamentales. En este modelo, el lugar y las formas en la cual se almacenarán los modelos no tienen relevancia, a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de la red. Esto tiene que considerarse ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de las bases de datos. Ahora pasaremos con los conceptos básicos. La unión opera sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es la combinación de los contenidos de las tablas y cada una de las tablas originales, descartando las filas repetidas. La intersección opera sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es las filas comunes a las tablas originales, descartando las filas repetidas. También tenemos la diferencia, la cual opera sobre dos tablas, siendo necesario que ambas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido en las filas que figuran en la primera tabla, y no sea la otra. El producto opera sobre dos tablas, efectuando un producto cartesiano del contenido de las mismas, no siendo necesario que ambas posean la misma estructura y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es todas las posibles combinaciones de las filas de una de las tablas. La selección opera sobre una o más tablas, no siendo necesario que éstas posean la misma estructura, y devolviendo una nueva tabla, cuyo contenido es todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen una cierta condición. También tenemos la proyección, la cual opera sobre una o más tablas, no siendo necesario que éstas posean la misma estructura, y devolviendo una tabla cuyo contenido son todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen, sobre que la proyección permite indicar cuáles columnas se desean obtener en el resultado. Por último tenemos la división. Opera sobre dos tablas. Si se divide una tabla B por una tabla A, se obtiene una nueva tabla cuyas columnas serán aquellas de la tabla B, que no existen en la tabla A, y cuyas filas serán tales que cumplan con estar relacionadas con aquellas y cada una de las filas de las tablas A. Ahora pasaremos con SQL. El lenguaje de consulta estructurado o SQL, Structured Query Language, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de las características es el manejo del álgebra y cálculo relacional, que permite efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de base de datos, así como hacer cambios en ellas. El SQL es el lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. Los orígenes de SQL están ligados a la base de datos relacionales, específicamente las que residían en máquinas IBM, bajo el sistema de gestión System R.
desarrollado por el grupo de la IBM en San José, California, perdón. En 1970, Edward Codd propone el modelo relacional y asociado a este un sublenguaje de acceso a los datos relacionales en el cálculo predicados. Basándose en las ideas, los laboratorios de IBM definieron el lenguaje SEQL, Structured English Query Language, que más tarde fue implementado por el Sistema de Gestión de Base de Datos, SGBD, Experimental System R, desarrollado en 1977, también por IBM. Sin embargo, fue Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979, un producto comercial. El SEQL terminó siendo el predecesor de SQL, que es una versión evolucionada del primero. SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos sistemas de gestión de bases de datos relacionales sugeridos en los años siguientes, y fue por fin estandarizado en 1986 por el ANSI, dando lugar a la primera versión estándar del lenguaje, el cual fue SQL 86. Al año siguiente, este estándar es también adoptado por ISO. Sin embargo, este primer desarrollo no cubría todas las necesidades de los desarrolladores e incluía funcionalidades de definición, almacenamiento que se consideró suprimirlas. Así que en 1992 lanzó un nuevo estándar ampliado y revisado de SQL llamado SQL 92. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cápsulas, operadores y funciones de agregados. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Existen 4 tipos de SQL. Existen 4 tipos de comandos de SQL: DDL, DML, DCL y TCL. Los DDL, Data Definition Language, es el que se encarga de las modificaciones de las estructuras de los objetos de las bases de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de las bases de datos. Existen 4 opciones básicas: Create, Alter, Drop and Truncate. En DML, Data Manipulation Language, un lenguaje de manipulación de datos, es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permiten a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos, organizados por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. DCL, Data Control Language, es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos, que incluye una serie de comandos SQL que permite al administrador controlar el acceso, los datos contenidos de la base de datos y por último tenemos TCL, Transactional Control Language. Permite administrar diferentes transacciones que ocurren dentro de la base de datos. Operaciones básicas en base de datos. Comenzaré explicando lo que son las consultas. La consulta es una forma para extraer u obtener información detallada de una base de datos. El estándar normalmente para la gestión de base de datos es el lenguaje de consulta estructurado SQL, que significa Structured Query Language. Ya sea SQL o cualquier otro, tanto el usuario como la base de datos pueden intercambiar información en cualquier momento, siempre que hablen, o sea, utilicen el mismo lenguaje. Esto te permite tratar tus datos de forma más efectiva. Además, la mayoría de lenguajes de consulta son intuitivos, lo que significa que son fáciles de aprender una vez que entiendes algunas reglas básicas. Tenemos en SQL una división de sublenguajes, que son las sentencias que se dividen en 2 categorías: el lenguaje de manipulación DML, que significa Data Manipulation Language. Este permite manipular los datos con comandos como select, insert, update y delete. Y está el lenguaje de definición, que es DDL. En inglés sería Data Definition Language, que esto te permite definir o alterar los objetos que están en la base de datos con comandos como create, alter, drop, etc. A continuación yo estaré explicando cuáles son
un poco más detalladamente qué hacen estos comandos y cuáles son para cada sublenguaje. El lenguaje de manipulación de ML se puede encontrar entre los más básicos cuatro, que son Select, Insert, Update y Delete. Select se usa para seleccionar y obtener datos de una base de datos. Con esto puedes seleccionar aquellos datos específicos que necesites al momento. Insert para introducir o agregar uno o más registros en una tabla ya creada. Update se usa para modificar los datos que ya existen dentro de una tabla. Delete se usa para borrar uno o más registros dentro de una tabla ya creada. Aquí podemos ver una mini gráfica de cómo está dividido el Data Manipulation Language.